Queridos hermanos, la palabra de hoy nos deja en claro que nadie dijo que lo simple sea fácil. El Señor hoy nos muestra la simpleza a través de este Evangelio, en donde un escriba preocupado por hacer las cosas bien, le pregunta a Jesús, ¿qué es lo más importante? Ellos tenían que cumplir muchos preceptos y prescripciones que ni siquiera se las acordaba todas de memoria. Y entonces, frente a esas realidades y para hacer las cosas bien, le pregunta a Jesús, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo más importante? Y Jesús le responde de una manera muy simple. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros hermanos como a nosotros mismos. El amor a Dios y al prójimo. Ahora, nosotros podemos caer en una especie de relajamiento y decir, listo, yo entonces estoy bien rumbeado, ya estoy cumpliendo con el amor a Dios y a los hermanos. ¿Y qué significa amar a Dios y a los hermanos? ¿Qué significa amar? ¿No? Es la palabra que es muy importante dentro del mandamiento importante, ¿no? Amar. ¿Qué significa amar? Porque muchas veces podemos confundir el amor con una expresión sensorial, con un sentimiento agradable. Muchas veces escuchamos decir, yo siento a Dios en el corazón. O siento mucha paz cuando me encuentro con Dios. O siento algo especial. Pero no se reduce el amor a una especie de sentimiento, sino que va mucho más allá. A veces nos pasa con Dios como le pasa a un enamorado, ¿no? Un enamorado al principio todo lo moviliza hacia la persona amada y es capaz de hacer cualquier cosa y suspira por la persona amada hasta que cumplen 3 años de casado. Ahí ya cambia. Por eso se dice que hay un chascarrillo que dice que un hombre soltero dice que todas las mujeres son lindas. Un hombre casado ya dice que todas las mujeres son lindas, menos mi esposa. Entonces, a veces nos pasa lo mismo con Dios, ¿sí? Al principio es una sensación agradable, pero después de habernos mostrado la tierra prometida, nos lleva 40 años por el desierto. Nos lleva a una aridez espiritual, que no es retroceso, sino que es crecimiento. Desde la fe, vivida desde la fe. Y entonces ahí el amor se manifiesta en fidelidad. Somos fieles. Buscamos a Dios no solamente cuando nos va bien o cuando tenemos sensaciones agradables o paz en el corazón. También en los momentos de angustia, en los momentos de tormenta, buscamos a Dios, ¿sí? Le dedicamos tiempo. Entonces, el amor es fidelidad. El amor es buscar a Dios tanto en los momentos de paz y alegría como en los momentos de tormentas. Entonces, amar a Dios es buscarlo todos los días, de una manera perseverante. Amar a Dios es no solamente la fidelidad, sino identificarnos con sus sentimientos. Tener los mismos sentimientos, tener las mismas actitudes que tenía Jesús. Nosotros estamos en un esfuerzo diario de tener las mismas actitudes que Jesús. Frente a una injusticia, por ejemplo, ¿no? Decimos como Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O más bien queremos nosotros asumir justicia por mano propia, nos molesta, nos enoja las injusticias y hasta queremos nosotros remediar esa situación de injusticia. Procedemos como Jesús, buscamos tener los mismos sentimientos. Frente a realidades de desprendimiento, frente a realidades en donde el Señor nos pide estar desprendido de los bienes, desprendido de proyectos, desprendido de personas. Frente a esas realidades, decimos como Jesús, Padre, si es posible aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O más bien procuramos y forzamos y presionamos a Dios para que haga nuestra voluntad y para que nos conceda aquello que nosotros creemos que está bien. Hasta le sobornamos a veces con novenas y promesas para que Dios nos conceda aquello que nosotros creemos que es bueno. Y si no nos concede, como que nos decepciona y nos alejamos. Entonces, estamos desprendidos de nosotros mismos, de nuestros bienes, de nuestras cosas, para ser como Jesús.
Buscar su voluntad, aun cuando nos cueste. Frente a las personas, generalmente cuando Jesús se encuentra ante los pecadores tiene una actitud de misericordia, como con el hecho de la mujer adúltera. Mujer, yo tampoco te condeno. Nosotros, mentalmente, ¿tenemos la misma actitud de Jesús? ¿O condenamos, o juzgamos, y damos a conocer a cuatro vientos los males y las cosas que hacen mal las otras personas? Tenemos una actitud de misericordia, tenemos una actitud de bondad, de compasión frente al hermano necesitado, aquel que necesita de nuestra ayuda. Tengo la sensibilidad para darme cuenta, para poderlo observar, como lo hizo Jesús, que le dijo a Zaqueo: Zaqueo, baja que voy a almorzar en tu casa. O ya he perdido esa sensibilidad y solamente me acerco a Dios para pedirle lo que yo creo que está bien para mí y para mis seres queridos. Entonces, amar a Dios es identificarse con los mismos sentimientos, con las mismas actitudes que Jesús. Eso es el amor, no simplemente un cosquilleo y una sensación agradable. Nadie dijo que lo simple iba a ser fácil. Dios nos dice que lo principal es amarlo a Dios y también a los hermanos. Y el amor a los hermanos no es a un grupo selecto, no es a los que nos aman a nosotros. El mismo Jesús dice: ¿qué mérito tiene? Si ustedes aman a los que les aman, ¿qué mérito tiene? Nosotros estamos llamados a amar a los que no nos aman. Estamos llamados a tener gestos de compasión, de generosidad, de paciencia a aquellos que no nos aman, porque Jesús está en el hermano. Entonces, estamos atentos a nuestros hermanos, no solamente a los que me caen bien, a todos nuestros hermanos. Jesús también está en ellos. Y muchas veces nos conformamos diciendo: bueno, yo amo a las personas y hago de vez en cuando alguna caridad, y ya nos conformamos con eso. El amor a Dios y a los hermanos es un trabajo diario, es un ejercicio diario. Se cuenta que había una vez un monasterio en el desierto en donde había mucha vida. Jóvenes abrazaban la vida monástica, querían seguir la regla de San Benito, ora et labora, ¿no? Vivían consagrados a Dios, y muchos laicos también se acercaban a ese monasterio a hacer retiros los fines de semana. Y se nutrían de la palabra de Dios y se fortalecían, y así el monasterio tenía muchísima vida. Fue pasando el tiempo, fueron pasando los años, y esa vida como que se fue apagando, se fue desgastando. Muchos jóvenes abandonaron la vida monástica, muchos laicos dejaron de concurrir a los retiros, y cada vez la casa iba quedando más vacía, el monasterio más vacío, hasta que quedó un grupo reducido de monjes que la iban remando como podían, ¿no? Ya casi no había laicos que se acercaban a hacer retiros espirituales. El abad, el superior, preocupado por esta realidad, por esta situación, va a consultar a un sabio del desierto porque quería saber el problema, quería saber la situación. Y el sabio, cuando le preguntan cuál era el problema, dice: ustedes han cometido un pecado. Y ahí se queda sorprendido. El abad dice: un pecado, pero ¿cuál ha sido ese pecado? ¿Qué cosas no hemos tenido en cuenta? ¿De qué pecado me está hablando? Y entonces le pregunta: bueno, ¿y cuál ha sido el pecado que hemos cometido? Ustedes han cometido un pecado de ignorancia. A la miércoles, un pecado de ignorancia. ¿Y en qué consiste ese pecado de ignorancia? En que Jesús está en el monasterio y ustedes no se dieron cuenta. Y el sabio volvió al silencio. Y se quedó pensando el abad: Jesús había vuelto al monasterio. ¿Y cómo no se dio cuenta? ¿Cómo nadie se dio cuenta? ¿Cómo no lo habían descubierto? Y ahí empezó a darse cuenta de que si en el monasterio estaba Jesús y no lo habían descubierto, es porque estaba disfrazado. Y entonces empezó a pensar: y bueno, ¿quién habrá de ser? ¿Quién ha de ser? ¿El hermano cocinero? No creo.
es demasiado quejoso, siempre se queja que no le alcanzan las cosas para cocinar y siempre está pendiente que le digan que la comida es rica. No creo. El hermano portero, anga, pobre, lo pusieron en la portería porque no había otro oficio más simple, sino no andaba para otra cosa. No creo que sea este. El prior, no, ese tiene la lengua afilada, 2 puntas tiene su lengua, no, ese no creo que sea. Pero claro, no sabía cuál era. Y con estas preocupaciones se fue al monasterio, reunió a todos los monjes y entonces les dijo, bueno, el Señor está aquí, el Mesías ha regresado nuevamente, está disfrazado de alguno de nosotros, saquémonos las caretas. Todos se miraban ahí y decían, bueno, a ver quién es. Pero no aparecía. El muerto no aparece. O sea, Jesús no aparecía en medio de ellos y entonces llegaron a la conclusión de que si el Mesías estaba disfrazado, no se iba a desenmascarar. Iba a seguir disfrazado. No se iba a sacar la careta. Y entonces llegaron a la conclusión de que todos tenían que tratar como si se tratara al mismo Jesús. A ver si todavía resulta que es Jesús el que está disfrazado y yo lo trato mal. No lo trato como si fuera realmente el Mesías. Y entonces todos los hermanos empezaron a tratarse como si se trataran al Mesías. Y Jesús volvió a estar con ellos. Y reinó la paz, y reinó la vida, ¿sí? Y reinó muchas vocaciones para más adelante. Entonces Jesús también está en cada uno de mis hermanos. En algunos estará un poco más escondido, pero está en todos. Y tengo que tratar a todos, mis hermanos, aún los que no conozco, aún los que me pueden pegar un guadañazo en la espalda, como si fuera el mismo Jesús. Queridos hermanos, el amor a Dios y al prójimo no es nada fácil, pero tampoco es imposible. Pidamos la gracia para poder amar verdaderamente a Dios y a los hermanos. Ojalá así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.